La psicología es una movida maravillosa. Una movida en mi jerga es algo así como que es un lío, como que merece mucho tiempo para que sea bien explicado, que implica muchas cosas, que no es reducible a una frase o a un aforismo ni a una serie de aforismos. Esta frase no describe ni explica nada de lo psicológico, ni de la psicología como disciplina, pero en mi opinión sirve como señal de precaución, de aviso, para las personas que no tienen formación en psicología y muestran su interés, que es para las que yo me dirijo, principalmente, junto a mis compañeras, por supuesto, en ese aprendizaje que estamos teniendo y que tanto me gusta, respecto a la diferencia entre la folk psychology o la psicología popular de la psicología científica y rigurosa, básica y aplicada. Nace como punto inicial de esta serie de vídeos una duda en mí. Hay una duda en mí. Respecto a la naturaleza del objeto de estudio de la psicología, la conceptualización de los términos que conforman esta pirámide de lo psicológico y de su herencia cultural a lo largo del tiempo y de las evidencias científicas que han ido formando la psicología científica. Por tanto, podemos hablar, por ejemplo, de las afirmaciones de Mónica Mariano Boa Gómez al respecto del objeto de estudio de la psicología o de José Luis Pinillo respecto a, en mi opinión, eh, la herencia de pensamiento que da lugar a las afirmaciones que hoy día podamos dar, porque tienen mucho que ver con la filosofía y es irrenunciable. Es imposible que me digas algo que no tenga que ver con lo que ha dicho ya alguien de carácter filosófico, en ciencia, en arte, en lo que sea. Por ejemplo, bien evidenciado en frases como las de Carl Jaspers. Hoy vamos a hablar además de, bueno, hoy y en los siguientes vídeos vamos a hablar de palabras que significan cosas y que dan lugar a conceptos. Y estos conceptos, la mayor evidencia que tienen es que existen como tal, como concepto, no como algo más. Y aquí sí me voy a parar a decir que hay muchas personas que se aprovechan de este tipo de quehaceres filosóficos en el sentido de los conceptos para crear verdaderas argumentaciones sin sentido y lógicas de las cuales muchas veces hay un sentido comercial detrás o de aplicación mediante el cual quiero aprovecharme. A lo cual muchas veces dicen si está tan mal porque lo hace tanta gente que me parece una falacia ad populum. Además, me gustaría también añadir, y me voy a tomar la licencia de hacer una especie de vamos, utilización realmente de terminología del análisis de conducta fuera de su sentido de análisis funcional, como que estamos ante una sociedad, en esa conversación que digo entre la psicología científica y la psicología de la calle, una sociedad con su propio historial de aprendizaje y su propio vocabulario que evidencia las percepciones respecto a lo psicológico, dando lugar a esa reproducibilidad de lo psicológico que realmente todavía vemos en las facultades de psicología y en muchas personas que terminan estas formaciones y la terminan sin poder responder a unas preguntas básicas de psicología básica. Y es que me podríais decir que pasa en cualquier disciplina, pero creo que la psicología se relaciona especialmente con problemas como este que dan lugar a la pseudociencia. De hecho, creo que también se evidencia en lo que saben personas que no son afines a la psicología. Por ejemplo, la mayoría de personas sabemos que, bueno, pues que el sistema solar, por ejemplo, que la Tierra no es el centro del universo, o que los planetas son esféricos o ovalados en el ecuador, y que podemos explicar, por ejemplo, que sea así también respecto a pompas de jabón o las gotas de agua, aludiendo a titulares como la tensión superficial o los enlaces químicos o la gravedad, a modo de titulares, porque necesita mucho tiempo profundizar en estas cosas y yo, por ejemplo, soy un aficionado a ello, como lo soy de la filosofía, y me quedo ahí en los titulares. Creo que estaría bien preguntarle a un psicólogo si conoce los titulares de la psicología. Igual que, bueno, es que un físico forma parte de las personas que puedan creer respecto a la full psychology, aunque todavía más llamativo respecto a su despreocupación respecto a si algo es científico o no en psicología. Lo digo porque muchas veces vemos a personas, bueno, pues con cierta formación científica y que aún así parece que deniegan de lo psicológico hablando en términos científicos.
Por poner un titular mediante el cual cerrar esta introducción y ya dar paso al contenido de este vídeo, que recuerdo va a ser una serie de vídeos que ya veréis en qué desemboca, eh, quería resaltar que en psicología hay dos posturas epistemológicas, que son referentes a cómo estudiar algo o algunas cosas, y que obedecen a la filosofía. Y son el conductismo y el cognitivismo, que dan lugar a dos psicologías, a dos ciencias, a dos disciplinas, que serían el análisis de conducta y la ciencia cognitiva, en interconexión realmente, en un trabajo cooperativo también en la ciencia, en relación con el resto de ciencias y cuerpos de conocimiento. Y con esto pasamos al grueso de este vídeo. Quizá os preguntéis, Diego, ¿y qué haces hablando de filosofía si tú no eres filósofo ni estudias filosofía? Bueno, pues os diré. Bueno, empezaré diciendo, por ejemplo, lo que decía Bunge respecto a que todo psicólogo no solo es un científico o un terapeuta, también es un aficionado a la filosofía. Y creo que tiene mucho que ver esto que dice con la relevancia de la filosofía en la psicología. Pero realmente tendría que ver con cualquier ciencia, ¿eh? Pero me centro en la psicología, evidentemente es lo que yo estudio. A la filosofía le pasa como a la psicología, no da vergüenza decir verdaderas animaladas en lo referente a lo que tantas personas dedican tanto tiempo a lo largo de su vida por estudiar e intentar poner diques a la ingenuidad al respecto de un conocimiento. Voy a hablar de filosofía, pero citando a filósofos introductorios. Voy a mantener un nivel totalmente principiante y voy a remitirme a lo que nos dice el artículo principal y que da esqueleto a esta primera parte del vídeo, aunque os voy a poner toda la bibliografía de toda la serie de vídeos porque realmente tengo información de todos aglomerados. Sin embargo, voy a mencionar en primer lugar a Oscar. Oscar es una persona que he conocido en Twitter, una eh, de las personas que más me alegro de haber conocido, porque aparte de, bueno, que me llevo bien con él, creo que sabe muchísimo. Creo que tiene una certeza al responder y responde todo. Le haces una pregunta, tampoco quiero que se la avasalle, aunque bueno, tampoco vemos esto muchas personas, pero bueno, los que lo vemos además somos personas que tenemos cierto interés y creo que cualquier pregunta que queráis hacerle va a estar encantado de responderla en lo referente a la filosofía de la ciencia especialmente. Sí es verdad que además sabe de muchas otras cosas que a lo mejor os interesen. Con esto quiero decir que no es psicólogo, sino que bueno, no es filósofo, pero tiene formación en filosofía y la verdad es que es maravilloso. Bueno, el artículo que viene de su mano además es de Gustavo Romero, en el que podemos ver cómo se define la filosofía científica, se hace una especie de desarrollo histórico y se habla de los límites de la ciencia. Nos centramos aquí un poco en la filosofía científica para argumentar su interrelación con la psicología como ciencia, sustituyendo aquí psicología por ciencia quizá, y podemos definir la filosofía científica ahora sí como la filosofía, y esta es la clave, informada por la ciencia, que usar herramientas exactas como la lógica y la matemática, que es como el método filosófico, digamos, y proporciona la actividad científica de un marco donde dirimir, que sería como resolver o deshacer o solucionar, vamos, las cuestiones más generales sobre la naturaleza, el lenguaje que usamos para describirla y el conocimiento que de ella obtenemos. Muchas teorías de la filosofía científica pueden ser contrastadas y evaluadas utilizando evidencia científica. Es como realmente Oscar muchas veces dice que es un poco redundante, ¿no? Porque es como decir medicina científica, pues evidentemente, ¿qué otra medicina va a haber? Pues ahí está el problema, que todavía tenemos que decir como si científico significara que es una cosa de unos cuantos. No, medicina científica es la que hay, porque si no, no es medicina, es otra cosa. A la psicología le pasa lo mismo. La psicología que no es científica es otra cosa. Y en palabras de Ramón Nogueras, que a mí me gusta mucho, probablemente lo que no sea científico en psicología sea una gilipollez. Bueno, continuando con esto, rápidamente se relaciona esto con uno de los nombres propios que vamos a ver a lo largo de estos vídeos, que es Descartes. Para el cual Bunge, por ejemplo, definiría como un polímata. Esto es debido a que antiguamente o anteriormente, en términos históricos,
este tipo de pensadores no tenían solo formación en filosofía o no trabajaban, no producían solo en filosofía, sino que producían, por ejemplo, en el caso de Descartes, en física, biología, psicología, matemáticas, se interesó en la óptica, en la astronomía, etcétera. Y de entre su influencia podemos rescatar muchas cosas. Descartes no es simplemente lo que vamos a ver en esta serie de vídeos en lo relacionado al problema mente-cuerpo. Por ejemplo, ya hablamos de él en Cautela y Decisión respecto a la duda escéptica, y bueno, tiene muchísimos más trabajos que os voy a decir. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en este baile que había, en esa línea histórica entre racionalistas, idealistas y antirracionalistas, surgían muchas aportaciones, que eran filosóficas, filosóficamente coherentes, digamos, pero no pasaban los criterios de corte para una ciencia, tal como la postulaba Popper, por ejemplo. Y bueno, pues parece que se marca en función a este tipo de debates sobre esa evidencia científica que dé lugar a la coherencia filosófica, por decirlo de alguna manera, cómo surge esta denominación de filosofía científica. Entonces, dentro de esta relación, la función de la filosofía en la era científica sería resolver problemas más generales que plantean el estudio de la naturaleza y a partir de sus soluciones proporcionar a la ciencia un marco y un fundamento que le permita resolver de forma eficiente los problemas específicos de su ciencia. Pienso, por ejemplo, en conductismo y cognitivismo, en ese trabajo también basado en ideas filosóficas, en trabajos filosóficos que den lugar a la ciencia del análisis de conducta y de la ciencia cognitiva, por ponerlo de una manera un poco ideal, esquemática, que nos ayude a comprender esta influencia entre la filosofía. Porque, por ejemplo, bueno, podemos ver en el texto que os menciono frases como la filosofía científica evoluciona con la ciencia y la ciencia usa conceptos filosóficos, esos conceptos de los que hablábamos al principio del vídeo. En psicología, bueno, en mi opinión ya no debería haber un debate al respecto del estudio científico y lo que implica. Pero sí me parece interesante que desde este trabajo teórico se ponga en duda sistemáticamente, como buenos científicos y buenos filósofos científicos que tratamos de ser y que nunca reniegan del debate, los conocimientos que estamos trabajando continuamente. Porque en definitiva realmente es decir que todos curioseamos, todos nos preguntamos y emitimos juicios, ¿no? Y aquí entra en juego la epistemología. Y realmente creo que es la manera mediante la cual podemos encauzar el estudio científico o la comprensión del estudio científico, porque eh, hay muchas personas haciendo un trabajo extraordinario de investigación, pero los alumnos necesitamos la formación básica para valorarla, porque si no simplemente nos estamos eh, beneficiando a lo mejor de ese trabajo y ocurren errores en la aplicación debido al desconocimiento de la creación, por decirlo de alguna manera, de este conocimiento. Es como eh, ser electricista y tratar de trabajar con cables, pero no entender cómo funciona, cómo pasa la electricidad por un cable, por ejemplo. No tener formación respecto a ese movimiento de átomos. El artículo añade otro tipo de información respecto al conocimiento, respecto a una verdad final, a la cual ya podemos contestar que no existe. Y es que la razón es bastante simple, o sea, somos nosotros los que atribuimos la verdad a nuestras declaraciones acerca de lo que estudiamos. Lo hacemos sobre la base de evidencia, eso sí, no somos ingenuos, pero podemos equivocarnos y nos vamos a equivocar 1000 veces. Ahí está el trabajo científico y la humildad. Un mago te habla de certezas y un científico te habla de trabajo y de duda y de saberes que sirven para la aplicación y beneficio de la sociedad. Y una vez tenemos esto claro, podemos poner puntos sobre las is, podemos proponer definiciones, que sin embargo, como parte también de esta maravillosa movida, entra algo que puede sacar un poco de quicio quizá, y es que es muy difícil hacer definiciones certeras. Luis Cortés Briñol tiene una intervención que a mí me gusta mucho, reciente, que entendemos por ciencia, donde realmente pone en jaque definiciones como la que yo aquí os traigo de ciencia, pero que no desacredita esta definición. Es decir, el problema de esta definición sería que no demarca la ciencia de la filosofía, no a la ciencia de la pseudociencia.
¿Me explico? La pseudociencia o la pseudofilosofía aquí no tiene lugar, lo que pasa es que todavía es necesario mencionarlos, como cuando hablamos de medicina científica o psicología científica, como os mencionaba al principio. Entonces, este tipo de definiciones son útiles para que tú, como alumno de psicología, sepas que algo es científico. A lo mejor tienes problemas para luego demarcarlo de la filosofía, pero eso es un debate respecto a la idoneidad de la definición de ciencia, ¿verdad? Bueno, vemos, por ejemplo, frases como en esta relación de filosofía y ciencia, como la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía. La filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía. La filosofía sin la ciencia. Y la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. La ciencia y la filosofía. Con esto cogido podemos coger las definiciones de un libro que a mí me parece fundamental por esta certeza en las respuestas respecto a la definición de ciencia. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, la experimentación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Lo vimos en un vídeo que son las hipótesis, teoría y ley, y en mi hilo de Twitter, donde podemos ver que una propuesta cualquiera no es una hipótesis. De la ciencia, en psicología y en la mayoría de ciencias, emanan una ciencia básica y una ciencia aplicada. Una ciencia básica sería la explicación y el procedimiento de los hechos. La producción de conocimiento, lo que a mí más me gusta. Y que tiene un valor en sí mismo. Es la explicación de las cosas y a partir de la cual nace la ciencia aplicada. La tecnología, las aplicaciones, de las cuales forman parte, por ejemplo, la psicología clínica o la medicina propiamente. Y los presupuestos de la ciencia que dan sentido filosóficamente a la ciencia serían esos que hemos visto ya en el vídeo de qué es saber antes de acabar y empezar psicología. Y concluimos esta primera parte de esta serie de vídeos que tratarán sobre el dualismo cartesiano de Descartes y el problema mente-cuerpo alrededor de la información que he podido recoger con las fuentes bibliográficas que vais a ver a continuación, con dos entradas de blog. Con dos entradas del blog Ciencia y Comportamiento, que os recomiendo mucho. En primer lugar tenemos a Manuel García Tabullo, que nos habla de la crisis de replicabilidad en la ciencia, y más especialmente en psicología, y realmente lo relaciona muy acertadamente, en mi opinión, con la filosofía y la psicología básica. Dice, paradójicamente, nos hemos alejado tanto de la experimentación seria que solo la experimentación nos puede salvar del lío en el que estamos. Y es que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho hasta ahora. La filosofía científica seria y la psicología científica seria necesitan que la evidencia sea evidencia, es decir, trabajar bajo el paraguas de la evidencia, pero que la evidencia trabaje bajo el paraguas del porqué de las cosas, del estudio científico, de no confundir la curiosidad y la indagación con la ingenuidad y la estafa, con convencer de que tenemos influencia en que proliferen ese tipo de negocios que estafan. Porque, y él mismo lo dice, desde el partido al que votas hasta los libros que compras, pasando por el psicólogo clínico al que vas, es responsabilidad de todos dejar de dar dinero a charlatanes y farsantes. Es responsabilidad de todos, pero además es parte de nuestra formación y es algo que deberíamos reivindicar y exigir. Un grado en psicología libre de pseudociencias, salvo esas particularidades históricas e incluso de análisis de las propias proposiciones, aunque no sean científicas, dentro de un paradigma útil, es decir, de aprendizaje teórico y de entendimiento de las distintas escuelas, pero no una inundación ecléctica ingenua en la cual cogemos sin ton ni son con tal del que el coche arranque. No, el coche se arranca y en la curva explota, no es funcional. Y aunque no explotase, no estamos sabiendo por qué funciona el coche. Y sí podemos saber por qué funciona el coche. Entonces, no entiendo que los planes de estudio no sean 50% análisis de conducta, 50% ciencia cognitiva y trabajemos en esos debates y nos podamos ubicar con cierto sentido, porque ser analista de conducta tiene sentido y ser cognitivo-conductual tiene sentido. Y en segundo lugar, Óscar Pérez Cabrero, un artículo, una entrada de blog muy interesante que habla desde el punto de vista de Star Wars de por qué culturalmente, digamos, somos dualistas y reseña un artículo que me parece muy interesante, mediante el cual una muestra, unas personas ven una serie de escenas y estudian qué inferencias hacen estas personas respecto a si son dualistas o no y hacen un análisis estadístico. Y parece que la conclusión es que el dualismo no está determinado por la cultura, al menos directamente. Pero
dicen que debe tener un origen evolutivo. Y dice, ¿y si se trata de un error, el dualismo, cómo es posible que haya resultado adaptativo para la especie? Ojo, nadie ha dicho que lo sea. Los caminos de la evolución, que afortunadamente sí son escrutables, nos revelan que a menudo lo que tenemos delante no es más que un subproducto de otra cosa que sí fue adaptativa. Y esto también lo explica el análisis de conducta. Con esto me despido. Os dejo las fuentes bibliográficas de toda la serie de vídeos, ¿de acuerdo? Para que veáis, bueno, pues distintas fuentes, la mayoría además en castellano, que os pueden interesar. Y con esto me despido. Muchísimas gracias, gracias por la paciencia y gracias por todo el apoyo, ya me adelanto, que pueda tener, por mínimo que sea. Aprender y disfrutar es la clave. Y entender que algo maravilloso, pero que sea una movida, lo hace más maravilloso.